Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. sí, Bueno, me alegro. ¿Cómo están? Bienvenidos a este taller. Bueno, a esta clase en realidad, que es como una miradita a un taller que creamos con mucho cariño. Es un tema que, bueno, especialmente a mí me encanta y que hoy con todo el centro hemos organizado una clase súper rica y especial. Mi nombre es Magalí Retamosa, para los que no me conocen, para los que son nuevos, ya hay varias caras acá que estoy reconociendo. Es un gusto presentarme. Yo soy terapeuta y maestra en biodecodificación, me formé acá en el centro. Y hoy voy a estar dictando esta clase junto con AIMSA también, obviamente, de infancias, resignificar infancias, que es un tema que es súper potente, que tenemos, pero es gigante para hablar. O sea, es gigante. Hoy vamos a tratar de acomodarnos estos 40 minutos que tenemos, pero es un tema súper abundante que ojalá que esta clase también les ayude y les sirva para ir ustedes investigando más sobre esto. Y ya les comento que vamos a dar un taller que incluye todos estos y que ahí sí va a estar todo el abanico de lo que vamos a ir hablando. Nosotros vamos a tocar temas que son muy importantes, no vamos a profundizar específicamente en cada área, esa oportunidad la va a tener el taller, pero vamos a dar los puntos claves para resignificar las infancias, y no solo la de nosotros, sino las infancias que nos acompañan, ¿bien? Pero fundamentalmente vamos a partir de la base que es esto, que somos nosotros, que hoy podemos tomar toda la infancia que tenemos, que es la nuestra principalmente, en nuestras manos, y, y resignificarlas o potenciarlas en el caso de que no haya mucho que resignificar, pero siempre hay un cambio ahí que podemos hacer. Así que vamos a dar comienzo a esta clase. Les voy a pedir que por favor todas mantengan sus audios apagados en lo posible. Van a haber instancias de preguntas. Esto, la idea es que también podamos ir conversando entre nosotras, pero para mantener un orden ahí, yo voy a habilitar y voy a dar esos espacios y vamos a poder charlar entre todas y todos. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a ir por los objetivos del taller. Bien, denme un segundito. Que me está... A ver si hay uno que estoy compartiendo, me hacen así, así yo puedo darme cuenta. Vamos a empezar. Bien, vamos con los objetivos, que hoy son objetivos muy optimistas, pero vamos a apuntar a que podemos, que esto es lo que hoy queremos que todas y todos nos llevemos, ¿está? O al menos la idea que queremos que tengamos. El primero es comprender el valor de la infancia como etapa fundante de la vida, ¿no? Entender qué representa la infancia. Vamos a ir hablando, que tenemos bastante para decir. Después reflexionar sobre la influencia de nuestras propias infancias en el acompañamiento de las otras infancias que nos rodean o que nos van a rodear, ahí depende del caso de cada uno. Y después también tenemos brindar herramientas concretas para una crianza respetuosa y consciente, que es el objetivo más grande que creo que podemos tener, y comprender el valor de la infancia, ¿no? Y también reconocer el poder de la significación y el rol del adulto, el rol que hoy todos tenemos, eh, y cómo nosotros afectamos en esa infancia. Nosotros cumplimos un rol de espejo y guía. Entonces, el objetivo también es que hoy podamos ser conscientes de eso, de ese rol que estamos ocupando, eh, y que hoy tenemos esta oportunidad. Bien, ya seguimos, estoy aceptando gente que se van uniendo al Zoom. Un segundito, como verán, es un tema 106 diapositivas. Bien, vamos a empezar con el primer objetivo, ¿no? Entender la importancia de la infancia en la vida de todos. La infancia es la base emocional, cognitiva y relacional de la vida. Es una frase potente que lo dice todo. Es en la infancia, esto básico de biodecodificación, y es la principal herramienta con la que siempre trabajamos, que es la responsabilidad también, y con nuestro sistema de creencias.
Infancia es el momento en donde nosotros nos construimos. Es ahí cuando nosotros empezamos a, imaginémonos como un árbol, ¿no? La infancia son nuestras raíces. Es donde nosotros vamos agarrando todas las semillitas y, y las vamos tomando y de a partir de esas semillas vamos haciendo todo lo que nosotros vamos a crear del mundo. Cómo lo observamos, cómo lo percibimos. Y no solamente como nosotros miramos al exterior, sino también como nosotros nos vamos a mirar a nosotros mismos. Entonces, es a partir de ahí la base sólida que nosotros vamos a tener cuando seamos adultos, o sea, lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, ahí ya pueden ir conectando un poquito, ¿no? Esto de resignificar. ¿Por qué resignificar? Bueno, porque la idea también es que podamos mirar con qué ojos vimos el mundo, ¿no? En esta misma línea viene un tema que es muy importante y que acá estaría bueno que podamos hacer un paréntesis, que es el lazo materno. Bien, la infancia empieza incluso mucho antes de nacer, eso es una idea que tenemos y hay que también transformarla, porque el feto, el niño, a medida que se va desarrollando, ya se comunica, ya tiene un vínculo, ya toma ciertas ideas, conciencia, los sentidos que se van desarrollando. Bien, hay todo un proceso en donde incluso nosotros vamos teniendo ideas y conexiones antes de nacer. Es decir, aproximadamente en las 20 semanas del embarazo, nosotros como embrión, a medida que vamos desarrollando, por ejemplo, todo lo que es el área sensorial, todo lo que es el oído que se va formando. Nosotros ya vamos escuchando voces, nuestro cerebro las va identificando, ¿bien? Vamos reconociendo qué voces nos gustan, qué voces no nos gustan. Después también relacionado al sistema límbico del cuerpo del niño que se está desarrollando. Vienen las emociones, la conexión inevitable que hay entre madre e hijo, ¿no? Toda la emoción que pasa por la madre, la situación que está viviendo, eso también es comunicación que va a nosotros como feto, como niño que nos estamos desarrollando y nosotros la interpretamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que incluso antes de nacer, nosotros ya venimos y tenemos una idea de lo que es el mundo. Bien, eso no lo veamos como una limitante. Bien, más allá de que a veces suele pasar esto, ¿no? De, bueno, yo capaz que no fui un niño deseado, o no sé, el vínculo con mi madre, o las condiciones en las que mi madre vivió y me tuvo. Bueno, sí, esas son condiciones, pero no son limitantes para nosotros. Bien, cada situación es diferente, cada momento es diferente, y de ahí también nosotros nos hemos construido, pero por eso resignificar, tenemos el poder, tenemos la responsabilidad de poder transformar eso. Lo que sí hay que saber es que es inevitable el lazo que hay entre madre e hijo. ¿Por qué? Porque los adultos que nosotros tenemos en los primeros años de vida, generalmente madre, padre, em, son la lupa con la que vemos el mundo y queremos o no, forman parte de la base que tenemos de lo que es posteriormente la vida. Bien, son nuestras primeras referencias del mundo. Es una palabra muy referencias, ¿no? Capaz que está bueno resaltar. Son nuestras primeras referencias. No quieren decir que no vayan a ser las únicas. Ya lo vamos a hablar a medida que vamos creciendo. Vamos teniendo un abanico más grande de gente, pero empezamos por ahí, ¿verdad? Bien, listo. También otra cosa, son la lupa. Nosotros hoy como adultos, acá vamos a hacer como un paralelismo, ¿no? Nosotros como adultos el día de hoy somos la lupa de un niño que ve a través de nuestros ojos. Bien, nosotros somos la semillita que estamos plantando en ese niño de las creencias de cómo es el mundo, cómo es la vida, no sé, el trabajo también, porque esos son, el niño es súper poderoso, el niño está atento a todo, o sea, todo el tiempo está percibiendo. Entonces, todo lo que nosotros decimos, escuchamos, hablamos, esas son ideas que nosotros vamos cultivando en ese niño. Entonces, entender que nosotros somos la lupa y entender sobre todo que alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, fue nuestra lupa también. Y que nosotros hoy en día, o durante toda nuestra vida en realidad, hemos visto y observado desde esa lupa. Ahí hay una pregunta súper importante que nos vamos a hacer más adelante ahora,
Pero para poder hacernos esa pregunta, estaría bueno que tengamos una base. Como dije recién, no nos daría el tiempo para recorrer el mundo intenso que son todos los procesos cognitivos del niño, el desarrollo, cómo se comunica, pero eh, vamos a entrar por pequeñas partes. Yo acá puse dos autores que ojalá que puedan, que son súper interesantes, si les interesa de verdad el tema, lo puedan buscar, si no en el taller nosotros vamos a profundizar mucho más. Este, tenemos a dos autores. Tenemos primero a Jean Piaget, bien, que nos habla de, los dos coinciden en algo y es que el niño obviamente tiene procesos, ¿no? Nosotros no es que nacemos y ya sabemos todo. Y son procesos súper interesantes a los que hay un denominador común y es el adulto. O sea, nosotros estamos en todos y cada uno de esos desarrollos, ¿bien? Que son propios del niño, pero nosotros siempre estamos ahí. Somos entorno, eso es una palabra muy importante, somos entorno. Jean Piaget dice algo y lo divide en tres como fases del niño. El primero es el sensorio motriz, que habla de que el niño, una cosa fundamental del niño para su desarrollo, para todo, que, o sea, no es algo que tampoco evite, ¿no? Es algo natural que se da en el niño, que es explorar con el cuerpo. El niño necesita entrar en contacto con su entorno y con él mismo también. Acá hay un ejemplo que recién nosotros hablábamos con Sol cuando estábamos hablando de esta clase que es muy bueno, ¿no? Para que veamos la importancia y lo llevemos a un ejemplo claro de la cotidianidad. Hace un tiempo, cuando el niño, por ejemplo, el niño o la niña tocaba sus genitales, el adulto lo que tendía a decirles es, eso no lo hagas, porque es sucio, es de tal manera, es de tal otra. Entonces, ahí, ahí la invitación es a que podamos verlo de otra manera, ¿no? Porque decir eso, capaz que nosotros como sociedad estamos acostumbrados, ¿no? A decir, bueno, no hagas esto porque es sucio, porque bueno, no te puedes estar tocando tus partes íntimas en un lugar. La diferencia que hay entre decirle y explicarle en qué momento, cuándo y dónde. Porque si nosotros decimos, no hagas eso, sos sucio, eso no se hace, esto es de tal manera, por ejemplo, es probable que ese niño se convierta en un adulto que después tenga conflictos con su intimidad, con su cuerpo, siente incomodidad, tenga culpa, se sienta sucio, a que si nosotros como adultos, como entorno, tomamos y entendemos que el niño necesita explorar con su cuerpo y con su entorno, nosotros lo que vamos a poder hacer es explicarle, que es lo que deberíamos, ¿no? Es la invitación, explicarle en qué momento lo puede ser. Entender que eso está bien, pero que hay contextos, hay formas de hacerlo y que eso es parte de él, parte aparte de un entorno también. Eso cambia totalmente la historia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese adulto va a ser un adulto probablemente que tenga una idea, que sea un poco más racional y que pueda sentirse cómodo en su cuerpo. Es la base. Después también, Jean Piaget nos dice, ¿no? Que hay otra operación después que es preoperacional, que es el juego simbólico y el lenguaje. Es la manera en que funciona el cerebro del niño. Y esto es fundamental entender. Nosotros como adultos no podemos traer un niño al mundo adulto. ¿Por qué? Primero porque nos vamos a desgastar. Segundo, porque no es sano para el niño, porque el niño tiene procesos y hay que respetarlos. Y tercero, porque nosotros hablamos de cierta manera, nos comunicamos y vivimos en un mundo que tiene otras reglas muy diferentes a las del mundo del niño. Las reglas del mundo del niño es el juego, no hay más. ¿Cómo entiende el niño? Jugando. ¿Cómo se comunica el niño? Jugando. ¿Cómo nos comunicamos con el niño? Jugando. Es la única manera que tiene. Y el juego es tan diverso, tan extenso, que nosotros podemos movernos en eso. No hay que verlo como una limitante, no por ser adulto, uy, que, pero tener que volver al juego, ¿cómo le explico? Podemos buscar herramientas distintas para comunicarme, pero hay que entender, para entender qué es la base, comprender al niño es la base, ¿no? Partamos por ahí también. Que si nosotros queremos resignificar nuestra infancia, tenemos que también entender el niño que fuimos. Y si queremos resignificar infancias o significar y potenciar infancias, tenemos que entender cómo funciona el niño.
porque es la base. Si no nosotros no lo sabemos, vamos a morirnos en el intento porque vamos a remar, remar, remar. Entonces, primero empecemos por ahí, ¿bien? Entonces, acordarnos también que el juego es fundamental en todo. Y después, operaciones concretas, ¿bien? La lógica del niño, como decíamos recién. Bueno, el niño entiende, aprende por el juego. Esa es la lógica. Yo no le puedo ir a explicar a un niño, ni hablar con un niño de un tema que le digo, no, bueno, pero porque el argumento, porque tenés que ver la posibilidad. No, tenemos que tener una lógica concreta. Cuando vayamos a comunicarnos con el niño, siempre tiene que haber un mensaje, ¿bien? Y lo tengo que hacer llegar de la mejor manera y que sea así, pero sencillito. Porque también tenemos que entender que hay un factor en el niño que es maravilloso, pero que también a veces a nosotros como adultos, si no sabemos abordarlo, nos agarra desprevenido y nos cansa. Es la imaginación. El niño tiene, pero sí, imaginación por donde vos quieras. Entonces, si yo doy un mensaje y en el camino en que comunico ese mensaje lo dejo en el aire, ahí el niño lo decora, le pone no sé qué imaginación y qué esto y esto, y hace del mensaje que yo quise dar uno totalmente diferente. Entonces, si yo quiero ser efectiva como adulto, que es mi responsabilidad serlo, debo entender que tengo que hacer llegar mensajes concretos y tienen que tener una lógica, pero no una lógica adulta, una lógica del juego, una lógica del niño. Bien, pasamos a Eric, también un psicólogo espectacular, que habla que también el niño a medida que va creciendo, bien, a medida que pasa la infancia, recordemos acá, me parece que no la aclaramos, pero entendamos por infancia el periodo que se da, digamos, desde que nace, sabemos que es un poco antes, ¿no? En el embarazo, pero vamos a verlo como en el periodo que se nace hasta aproximadamente los 12 13 años, que ahí ya entra en otro periodo que es totalmente diferente, que es la adolescencia. Otro periodo súper potente. Pero ahora estamos en la infancia, vamos de a poco, ¿no? Después, lo que nos dice Eric en esto es que todo este proceso que se da, el niño va pasando por diferentes como conflictos y contradicciones, ¿no? Es como un paso acá, un paso allá. Y pasa por lo siguiente, pasa por la confianza y la desconfianza, que eso se da a medida en que, pues, cuando nace hasta el año más o menos, en esto de que, bueno, es el periodo, recordemos, en que estamos reconociendo caras, estamos conociendo a las personas que son parte del núcleo familiar, amigos, abuelos, todo un proceso, y ahí se da la confianza y desconfianza. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que resaltar sobre todo la palabra confianza, y es cómo yo me vinculo con ese niño y cuál es la confianza que yo le doy a ese niño. Es la base desde que se nace hasta el año en que el niño va a estar atento a esta fase y que va a desarrollar el sentido de confianza. Un niño que desde que nace hasta que tiene el año más o menos por ahí, está en un ambiente hostil, desconfiado, que la mamá lo sostiene, no lo sostiene, que llora y a veces es amamantado y a veces no es amamantado, es un niño que se va a basar en la desconfianza. ¿Qué quiere decir eso? Que adelante, cuando crezca, vaya creciendo, va a ser un adulto, va a ser un adulto que la base va a ser la desconfianza. ¿Bien? Por eso es importante destacarlo. Tratemos, la idea acá es que la infancia pueda ser siempre amorosa y que la base sea la confianza. Ahí. Después, a ver, vamos, voy a ver si hay alguien más. Así estamos todos. Bien. Después, tenemos la etapa de autonomía y vergüenza, que acá se da entre los 2 y 3 años. Autonomía nos referimos que esta es la edad que todos dicen, no, está en la mejor edad porque ellos corren, van, vienen, agarran, sueltan. Bueno, esa es la parte de autonomía. ¿Por qué? Porque están buscando desprenderse. Pensemos como si fuéramos un niño, ¿no? Estamos siempre en los brazos de mamá, en los brazos de papá, en el cochecito. Después uno agarra camino y quiere, o sea, hacer y explorar. El entorno es súper llamativo en esta edad para el niño. Entonces, lo más, lo más probable es que quiera siempre ir por su cuenta. Entonces ahí entra la autonomía, ¿no? Y entra también la libertad que el adulto le da
o el condicionamiento que le da. Con condicionamiento me refiero a esto de la sobreprotección, ¿no? De que no, esto sí, esto no, acá no, vaya. Bueno, todo esto es comunicación, todo esto es información que nosotros como niños y el niño va obteniendo y podemos ir de polo a polo, ¿no? En la autonomía, en esto de ser libres, nos pueden pasar muchas cosas y en esto de estar sobreprotegidos, nos pueden pasar muchas otras, como por ejemplo, em, tener miedo a tener experiencias o tener miedo a tocar ciertas cosas, porque la respuesta ante cualquier movimiento que yo como niña hago es no hagas o no toques, ¿no? Eso es un condicionamiento que también se va generando en esta base que es la infancia. Y por otro lado tenemos la vergüenza. En esta etapa el niño tiene ya un proceso, ya tiene cierta manera de reconocer reacciones, por ejemplo. Entonces, en esto de vergüenza también hay una búsqueda. Es decir, si yo hago, no sé, si yo toco tal cosa o toco un cochecito o agarro algo, yo veo la reacción de mi mamá, porque ya tengo el reconocimiento facial de ella, y sé que por su cara eso le gusta o no le gusta. En ese le gusta o no le gusta, hay cierta búsqueda, incentivo de esto de complacer o por el contrario, generar otras reacciones. Bien, ahí es cuando entra la vergüenza. Y entra la vergüenza porque en esto de cuando uno genera, cuando el bebé reconoce, el niño reconoce, la reacción no fue la más esperada, sabe y siente que puede gustar o no gustar, aunque no tenga las ideas, porque en este punto no tiene las ideas de decir esto es bueno, esto es malo. Iniciativa y culpa. Ahora veamos ingresos, que hay gente, denme un segundito que voy a... estoy mirando para aceptar ingresos, ya estoy de vuelta. Listo. Bueno, ahí no me aparece más nadie para ingresar, así que vamos a poder seguir. Bueno, después nos queda iniciativa versus culpa, que es de los 3 a 6 años. Recordemos que de los 6 uno ya está empezando a entrar en la etapa de la escuela. Ahí tenemos que también ser conscientes que nosotros ya dejamos de ser un entorno referente. Ahora empieza a importar la maestra, ahora empieza a importar los amiguitos de la escuela, ¿no? Entonces, es en esa etapa donde el niño se encuentra frente a que nosotros estábamos abrazándolos o que éramos un entorno más seguro o confiable o estable, por lo menos, ¿no? Porque de la manera en que sea que el adulto estaba ahí presente, ¿no? Ya conocíamos cómo era el adulto. Ahora no. El niño se encuentra frente a un panorama distinto en donde tiene que empezar a sociabilizar. A los 3 años también a veces uno entra al jardincito que lo preparan, entonces ahí también uno tiene que compartir con maestras, con otros compañeros, y empieza esta iniciativa de me tengo que manejar solo, se conecta también con la autonomía, ¿no? De esta manera, el niño ya, la iniciativa no es la mamá de que le dice, vamos a comer o tenés que merendar, no, la iniciativa ya empieza a ser de uno. Y después la culpa, que es como está ahí peleándose con la iniciativa, porque también empieza la construcción de uno mismo. Es decir, a los 6 años ya se empieza a tener cierta idea de cómo vemos el mundo. Bien, pero no es que el niño dice, ay, mi mamá piensa esto, yo pienso igual, yo discrepo, yo. No. El niño ve con los ojos que hasta ese momento se le habían dado, que eran los de la mamá, el papá o el familiar que estuvo más presente. Y después entra la laboriosidad y la inferiosidad, que eso es, recordemos, hasta los 12 años, que es la adolescencia, es todo esto, el niño entra, no pensemos jamás que el niño es un ser competitivo, ¿no? Pero entra esto de la competencia, de la comparación, entra esto de veo al otro y me quiero parecer y porque hay una tendencia, que eso es como, digamos, la previa a lo que después es la adolescencia. Bien, también fundamental, porque ahí
el entorno se expande y ese entorno sigue siendo un entorno que a nosotros nos sigue influyendo, porque nosotros hasta ese momento no tenemos todavía el sistema de creencias, digamos, consolidado. Es un sistema de creencias que se sigue construyendo todavía. Aproximadamente nuestro sistema va hasta los 15, 16 años, 18. em, entonces, hasta ese momento nosotros seguimos todavía tomando ideas del mundo, seguimos tomando otros lentes de diferentes posturas, de diferentes personas y creyendo que eso que vemos, eso que observamos es de esa manera. Bien, cada etapa implica desafíos emocionales y de identidad. ¿Qué son esos desafíos? Esos desafíos emocionales van a ser la respuesta automática que nosotros demos después en la vida. Bien, en todos estos procesos, como decía recién, hay un factor común que está ahí siempre y es el acompañante. O sea, es el que está en todo el momento y es la herramienta más fundamental de este proceso. Antes de seguir con esto, me gustaría saber si hay dudas, si alguien quiere preguntar, si quiere hacer un comentario, podemos volver. Ahora vamos a ir a una parte que está muy buena también. Pero si tienen alguna duda de lo que venimos hablando, si quieren hacer algún comentario, los veo acá. Me levantan la mano o pueden prender el micrófono. ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar del Maggie, acompañante. ¿Sí? hay una pregunta ahí desde que los niños empiezan a pensar. Dale, te escucho medio bajo, a ver si. Es el audio mío. Ay, bueno, ahí, háblame y yo te. ¿Es Está una en el chat. duda? No, es una pregunta del chat porque no te llegan a vos. Ah, a ver, ¿cuál es? A ver si puedo ¿Desde qué verla. edad los niños empiezan a pensar? Muy buena pregunta. Bueno, el niño, ahí tenemos que definir bien o sea, pensar, ¿no? Porque hay maneras de pensar. Nosotros vamos desarrollando nuestras formas y el pensamiento a lo largo que vamos creciendo y vamos también teniendo otras perspectivas. El niño puede, si tomamos el pensar, y entiendo que capaz que por ahí va tu pregunta, esto de ¿a qué edad piensa el niño? Siempre, siempre piensa, ¿no? Quizás lo primero que podíamos decir cuando nace, que más que pensar es interpretar, ¿no? Y recibir información. El niño siempre está recibiendo información y a partir de eso cree. Pero en realidad, pensar, siempre, el niño siempre tiene esa capacidad. Lo que, lo que varía es la manera de saber qué pensar, pero por ejemplo, llegamos al juego, ¿no? Que recién hablábamos de la manera de comunicarnos con el niño es a través del juego. El niño piensa y entiende y comprende y organiza la información, pero a través de otra lógica muy distinta a la que hoy nosotros la hacemos. Pero pensar siempre. Capaz que no desde el embarazo, ahí no, ahí es más una percepción y recibir información. Sí, en el embarazo no. Nosotros en el embarazo no tenemos la capacidad, porque entendamos también que no estamos desarrollando, que hay partes que no. Pero pensar siempre. Hay otra mano ahí levantada. Dai. Fui yo la que preguntó sobre en qué año, a qué edad empezaban a pensar los niños. O sea, la Sí. pregunta iba más por a qué edad como que empezamos a tener esas voces mentales, digamos, ¿no? De cómo hablar con esa voz. Porque yo me ¿La acuerdo, pero comamos más tipo nosotros los 9, mismos? 10. Claro, esa Bueno, conversación que mira, empezamos a tener interna. hay gente hay un estudio que está buenísimo, que hay gente que nunca desarrolla esa capacidad. Hay gente que afirma que nunca, que no tiene la capacidad ni nunca se ha como auto hablado, por así decirlo, comunicarse con uno mismo. Porque pensamos todos y es una lógica automática, ¿no? Casi. Creo que tu pregunta va más hacia el lado de la conciencia, ¿no? Claro, si ahora que lo decís, claro, pensar, sí, pensar creo que Claro, es, creo que va más hacia el lado de la conciencia. Eso también sí. es parte del desarrollo, que tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar recién.
del entorno, ¿no? De qué manera se desarrolla también esta capacidad de pensar, ¿no? Hay niños que tienen prohibido desde chicos. Hay niños, imaginemos esto, pongámoslo un ejemplo, ¿no? Que hay un ejemplo muy claro que es cuando uno come, ¿no? El bebé en la sillita comiendo, yo le estoy limitando, esto capaz que es polémico, pero yo estoy limitando las capacidades de ese niño de, de generar sus propias maneras y pensar en estímulo-respuesta o en conectar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Si soy yo la que siempre le da de comer en la boca, por ejemplo. Es muy distinto cómo ese niño va a procesar información y cómo va a pensar a que si yo al niño le doy un ejemplo, porque ahora vamos a hablar que es algo muy importante, que nosotros somos espejos, no solamente espejos de conducta, somos espejos de, de emociones también, de estados emocionales. Ay, Maga, por ahí dos cosas. Por ahí te estaban preguntando en el chat, alguien puso, ¿en algún momento piensa por sí solo o siempre se guía por las percepciones de los adultos? Y bien. también ha estado intentando entrar Ana y no estaba pudiendo, no sé si ahora tenés ahí otra solicitud de ingreso. Ya, me voy a habilitar acá el chat, así los veo. Acá. Ahí. Voy a la última pregunta, puede ser. Ay, ¿desde qué edad? Listo. Voy con la pregunta. ¿En algún momento piensa por sí solo o siempre se guía por las percepciones de los adultos? Es una muy buena pregunta. El niño siempre va a estar guiada por las percepciones de los adultos. Bien, vamos a partir por ahí. La capacidad de pensar por uno mismo parte cuando nosotros ya somos un poco más grandes, es una infancia casi tocando con la adolescencia, ¿bien? Porque es la etapa también donde nosotros podemos conectar con otras realidades, por ejemplo, los compañeritos de la escuela, los amigos de, no sé, del liceo, etcétera, ¿bien? Si vamos a tomar el pensar por sí solo con esta idea de capaz que elegir, ¿no? O de discernir de si algo está bien, si algo está mal, si algo le gusta o no le gusta. El niño tiene la capacidad, cuando estamos chicos, vamos a más o menos, no sé, desde el año aproximadamente, entender cuando algo no le gusta o no le gusta o no le gusta. Pero la capacidad de elegir, de pensar, de procesar ciertas ideas del mundo, siempre va a estar en los primeros años de vida orientada por el padre, madre o adulto que acompañe, ¿bien? Porque es el contacto que nosotros tenemos con el mundo. Nosotros siempre estamos, nosotros cuando somos chicos y cualquier niño está en nuestras manos. Nosotros somos lo que enseñamos y mostramos del mundo, somos quienes los impulsamos. Porque incluso, por ejemplo, siempre esta idea, ¿no? De, bueno, yo me crié solo, no es real. Siempre hay un adulto alrededor y el niño, esto está por supervivencia, siempre toma al adulto y siempre mira a través, lo mira incluso y toma todo su manera de ver el mundo, incluso la manera en que el adulto actúa. Es hasta de manera inconsciente. Uno observa cómo actúa el adulto y observa igual, lo toma. ¿Por qué? Porque para el inconsciente esa es la manera más segura de sobrevivir al mundo. ¿Bien? Porque imagínense, uno nace, no conoce nada, no sabe nada. La manera más segura de contactarnos con el mundo es el primer contacto que tenemos observando emocional y de contención de ese adulto que nos está acompañando en la infancia. ¿Se entendió por ahí? Me ponen en el chat, si no. Ahora sí lo estoy mirando, ahora sí. Bien, ¿alguna otra duda que me quieran hacer? Veo que acá no hay más en el chat. Por Zoom tampoco. Bueno, entonces voy a seguir. Ser acompañantes. Y esto vamos a pasar a otra fase que es fundamental, que nos implica ahora a nosotros. Bien, ser acompañante no es enseñar, no es ser maestro y pioneros en no sé qué y mostrar y enseñar. No.
Acompañar es algo muy distinto que eso. Acompañar es ser ejemplo y tener como mucha comprensión en eso, porque es un proceso que a veces puede ser muy cansador, pero es un proceso transformador, que es lo más importante y la palabra con la que nos tenemos que quedar. Acompañar y una infancia, acompañar a un niño, ser mamá, ser papá, ser tío, porque ser acompañante nos involucra a todos como sociedad. Yo puedo ser maestra y acompañar, puedo ser profesora y acompañar, puedo ser hermana y acompañar. Todos somos adultos en la vida de alguien. Piénsenlo con ustedes. Volvamos a la infancia de ustedes y no pensemos capaz que en mamá o el papá, pero es muy probable que haya algún otro adulto que esté ahí en la vuelta, que haya sido parte de esa infancia también. Y eso es acompañar. Bien, el primer niño que debemos acompañar es el que fuimos y el que aún somos, porque nosotros no dejamos nunca de ser niños. Bien, nosotros estamos siempre en constante aprendizaje. Y acompañar implica muchas cosas, entre ellas invitar. Yo acá, no, cuando yo acompaño, yo no estoy, no soy dueño de la verdad y no estoy diciendo qué hacer o qué no hacer. Entonces, acompañar es invitar, siempre está la invitación. Acompañar también es guiar. Yo soy espejo del niño. Yo nunca voy a lograr que se me haga caso, ¿no? En esta idea de que yo digo o hago, yo tengo que guiar, yo soy el ejemplo, ¿bien? Yo no soy maestro, yo soy el ejemplo. Entonces yo como adulto, cuando estoy ante un niño, yo lo guío. Y guiar implica que primero tengo que enfocarme en mí para mostrar cómo se hacen las cosas, ¿bien? También es contener. Es saber contener y no solamente al niño. A veces también como adultos tenemos que saber contenernos a nosotros mismos. Frente a la pérdida de paciencia, frente al desborde emocional de uno y del niño. Entonces es fundamental también poder desarrollar la herramienta de contener. Y después, como ya dijimos, jugar. O sea, siempre, esto es fundamental. Recordemos que ante un niño siempre hay que jugar. Entonces, volver, cuando hablamos con un niño, volver como adultos al lenguaje del juego también nos permite volver a ser niños. Somos espejos emocionales. Con esto de que recién decíamos, ¿no? Yo soy guía y yo soy el ejemplo. Entonces, primero, tengo que saber regular mis emociones, tengo que saber contenerme a mí como adulto, porque esa es la mejor manera que yo voy a tener de lograr que el niño que estoy acompañando, que el niño que me ve, que el niño que me observa todos los días, pueda lograr lo mismo consigo mismo. Y esa es una herramienta súper poderosa que nosotros le estamos dando al niño también. Porque lo mejor no es que yo vaya y le diga, tenés que hacer esto y de esta forma. Lo mejor es que el niño tenga y desarrolle las herramientas para poder hacerlo por sí mismo. Porque el niño, ¿se acuerdan que recién hablamos? Necesita experimentar consigo mismo y con el mundo. La mejor manera de respetar esa etapa tan fundamental es que nosotros seamos espejos, ¿bien? Y que no intervengamos y que no seamos ni estemos todo el tiempo en ese proceso. Y esto es algo que ahora voy a habilitar, si quieren también por el chat me pueden decir, me pueden comentar, voy a poner acá. Es una invitación a que hagamos rapidito. Recordar que con esto que venimos diciendo, ¿no? Nosotros miramos con la lupa del adulto que nos acompaña. Con la lupa del adulto que nos, que nos crió, que estuvo ahí en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida, mamá, papá, abuelo, tío, hermano, maestro, profesor, etcétera, siempre hubo alguien. Entonces, estaría bueno que podamos hoy preguntarnos, como parte de resignificar nuestra infancia y como partida, es cuál es la historia que escuchamos, cuál es la historia que nos contaron y cuál es la historia que nos contamos hoy. Bien, les pregunto, a ver si alguien quiere compartir, si puede ser así una palabra o algo cortito que recuerden, ¿qué historia escucharon de su niño, ¿no? Cuando ustedes eran niños. ¿Qué historia fue la que escucharon? Pueden ser frases, por ejemplo.
cortitas. Yo, por ejemplo, empiezo yo, ¿no? Yo de chiquita, no sé, también estaba mucho este dicho, ¿no? Que las nenas buenas en la mesa no hablan, ¿no? No se habla, no se interrumpe al adulto. Esa es una historia que nos van contando y una historia con la que después contamos. A ver, Ana, yo. Pueden prender sus micrófonos si tienen ahí, me lo van comentando por arriba. ¿Se escucha? Sí, ahí. Bueno, a mí la historia que me contaron es que todo era a través de sacrificio. Ujú. Bien, Entonces ahora me pasa que si no trabajo mucho, siento que no me lo merezco. es una historia bastante recurrente. Sí. Ujú. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Una historia que hayan escuchado de niño. Pueden ser de, por ejemplo, Ana recién nos trajo esto de, y es con respecto al trabajo. Eso es una creencia. Pueden ver cómo ya quedó implementada la idea. Y eso, la historia, por ejemplo, si trabajamos con Ana, la historia que le contaron a Ana es que todo se logra con sacrificio. La historia que hoy Ana se cuenta es que para que ella, para que valga lo que ella hace, debe hacerse con sacrificio. Pueden ver, si Ana, por ejemplo, tiene infancias hoy a su cargo, tiene dos posibilidades. Reproducir, que todo se hace con sacrificio, o resignificar eso y transformarlo en algo diferente. Quizás cambiar sacrificio por ejemplo, esfuerzo o algo más potenciador, con amor, por ejemplo. Todo se debe hacer con amor. Todo se debe hacer con ganas o con el deseo o con intención. Eso es resignificar. Entonces, la historia que vamos a reproducir después, muy distinta a la que nos contaron. ¿Hay alguien más que quiera decir o dar su ejemplo? Voy a ver acá en el chat por si me escriben. No te metas en conversaciones de adultos. Eso es muy común. Bueno, hasta, y miren que también para que prestemos atención, ¿no? Simbólicamente como niños, recuerden, nosotros como niños vemos y entendemos todo por el juego, no solamente reproducimos y creamos creencias de lo que escuchamos, sino que también reproducimos creencias de lo que vemos. No sé si a mí me acuerdo que en las comidas de la familia estaba la mesa de adultos, el abuelo, el tío, ¿no? Y después una mesa chiquita, ratona más abajo, y estábamos todos los primos, ¿no? Ahí sentados. Y eran dos mundos distintos. Y uno no vaya a decir nada de la mesa de los adultos, uno tenía que estar en la conversación de los primos y hacer oído sordo. Eso es comunicar también. Porque nosotros como niños entendemos que, o podemos entender que nuestra voz en el mundo de los adultos no se escucha y no tiene valor, por ejemplo. Bien, vamos con uno último. ¿Alguien que quiera hablar? O voy con este último de acá del chat. Bueno, o cuando traía buenas notas de la escuela me decían, no haces más, es tu obligación. Si te portás bien o si finalizas bien el año escolar vas a tener un regalo. Ah, bueno, esa del regalo es muy conocida. Eso activa algo que es muy común incluso en la vida de muchos. Esto de el efecto de la recompensa, ¿no? En valgo tanto si hay recompensa o hago tanto por la recompensa. Son todo creencias y ahí también podría entrar un acto simbólico, ¿no? El regalo si te portas bien y el castigo si te portas mal. Bien, vamos a seguir. Muchas gracias. La necesidad de validación. También, eso es otra característica que se desarrolla ahí, la necesidad de validación. Vamos a seguir. Ahí los invito a que puedan pensar, ya creo que igual hemos conectado bastante, pero bueno, llevarlo a la historia que nos contamos hoy, ¿no? Y acá hay una frase que a mí me encanta, que no sé, esta frase la busqué, yo creo que lo sepan, la busqué con el autor jamás aparece, entonces vamos a darle crédito a quien sea que lo haya dicho, la verdad que hizo una muy buena frase y muy certera que es,
sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Creo que todos más o menos lo entendemos, ¿no? Acá está la idea de resignificar o la idea de potenciar, ¿no? Si yo tuve un adulto que me ha sabido contener, me ha sabido acompañar, me ha sabido entender, me respetó, yo lo que puedo hacer con eso es potenciarlo. Es decir, bueno, tomo las bases de lo que fue mi infancia, lo que fue mi crianza, y digo, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cuál es la historia que quiero contar y mejorar? Pero en el caso de que no haya pasado así, tengo la posibilidad de resignificarlo, que es decir y hacer lo mismo, preguntarnos como nos preguntamos recién, ¿cuál es la historia que escuché, que me contaron? ¿Cuál es la historia que hoy me cuento? ¿Y cuál es la historia que yo quiero contar? Y ahí vuelvo, ¿no? Bueno, quiero ser el adulto que yo necesité cuando era niño. Y acá a mí me gusta agregarle algo que me parece que puede complementar la frase y que es muy potenciador también, que es, y sé el niño que este niño te invita a ser. Tenemos una posibilidad maravillosa cuando acompañamos infancias, que es que nosotros podemos volver a la nuestra todo el tiempo. Y estamos interactuando con un niño, y no es específicamente el niño que acompañamos, sino con nosotros. Cuando nosotros miramos a los ojos, a la infancia que estamos acompañando, nos estamos mirando a nosotros. Y también tenemos que entender fundamentalmente que nosotros somos los ojos de ese niño. Bien. Así que me gustaría que para ir finalizando, no sé si tienen dudas hasta acá, quieren preguntar algo, me dicen, me escriban por el chat a ver si. ¿Tienen alguna duda de esto que recién hablamos? ¿No? Bien. Bueno, entonces, para ir cerrando un poquito, me encantaría que podamos hablar de unas herramientas, hay muchas más, son súper potenciadoras. Hoy vamos a hablar de cuatro específicamente que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Y quiero que se entienda estas herramientas no solamente para aplicar a las infancias que tenemos, sino que también para aplicarnos a nosotros con esa infancia, ¿no? Tomémosla como doble, recordemos siempre que no solamente estamos tratando con un niño, estamos tratando con dos. Estamos nosotros ahí en el medio siempre. Bien. La primera es la escucha activa, que se entiende fácilmente, ¿no? A qué nos referimos, pero hay muchas más cosas dentro de la escucha activa. Porque esto no implica solamente escuchar o prestar atención. Porque capaz yo, por ejemplo, puedo estar hablando con ustedes ahora, pero mi mente puede estar en otro lugar. Una escucha activa implica mucho más que el oído. Implica ver, implica entender un lenguaje que no siempre es verbal. Bien. Y acá hay una herramienta muy poderosa que cuando nosotros estamos con un niño, por ejemplo, yo jamás me puedo presentar ante un niño a la altura a la que yo estoy. Porque no me va a entender y porque es incluso hasta amenazante, ¿bien? Que ante un niño yo me presente como una autoridad, siempre para que yo logre una comunicación directa y que yo como adulto pueda estar más atento a lo que el niño me comunica con su cuerpo, me debo poner a su altura, ¿bien? Siempre. Es la mejor manera de comunicar. Más allá de que pueda ser incómodo, tenemos que entender de vuelta que nosotros tenemos que ir al mundo del niño. Es un acto incluso simbólico, rebajarme a su nivel, por así decirlo. Esto es un buen rebajarse a su nivel hacia el niño. Otro, otra herramienta también, los límites amorosos. Esto es algo que se habla mucho, ¿no? Los límites. Entender que todos los límites son amorosos y necesarios y que siempre deben ser en una línea. Los límites, yo sé que capaz que podemos entender que los límites a veces, por cómo fueron puestos en nosotros, son humillantes o son castigadores o son, no sé, insultos. Hay muchos límites y muchas historias en los que los límites fueron insultos. La idea es transformar esto y entender que los límites, primero, están bien. Segundo, son necesarios. Y terceros, deben ser siempre amorosos. El límite no humilla, el límite no castiga, el límite no grita. El límite hace entender, explica. El límite enseña, el límite muestra.
Nosotros como adultos frente a un niño no somos ni podemos decir hasta acá. El límite somos nosotros. Yo no le puedo decir a un niño no hagas esto, no hagas aquello. Eso no es poner límites. Eso es dictar, eso es decir. Si yo le digo en cambio al niño y me pongo en eso que quiere decir, me pongo ante eso que quiere hacer, hasta acá y le explico, porque yo no puedo decir algo si no hay una base lógica. El niño necesita, como hablamos recién, la base lógica, necesita comprender, es el juego. Entonces, yo me pongo ahí y le explico. Para el éxito del límite es la explicación y entender por qué, comprender, hacerle saber por qué y para qué, sobre todo, está ese límite. Luego, comunicación. Recién decíamos, ¿no? Que hay muchas maneras de comunicar y no siempre está en el lenguaje, ¿bien? Está en el cuerpo también, está en las cosas que yo no digo. Entonces, hasta ahora la escucha activa y los límites también son una forma de comunicación. Pero hay otra que también es fundamental y es las cosas por el nombre. En esto de separar, en esto de separar las entradas del conocimiento del niño, separar en lo que quiere, lo que no quiere. Nosotros tenemos que entender algo. ¿Se acuerdan que recién puse el ejemplo, ¿no? De la mesa de los adultos y la mesa de los primos? Bueno, al niño se le puede hablar de todo. Todos los temas son accesibles para el niño. ¿Pero por qué? No porque el niño no tenga la capacidad de entenderlos, sino porque nosotros como adultos tenemos que tener la capacidad de llevar un tema que puede ser complicado, complejo, ponerlo en el camino del juego y hacer llegar el mensaje. Si yo al niño le oculto cosas, em, no sé, le explico o le hago ideas, historias, que puede ser un buen medio para comunicarme a través del juego, pero nunca jamás va a ser valioso para un niño ocultar cosas o decirle no, porque vos sos chico y no lo puedes entender. No, porque esto es cosa de adultos. Esos solamente son limitantes. Y ni siquiera son límites, son limitantes. Bien, así que las cosas por el nombre, yo todo lo puedo conversar con el niño. Porque el niño no es bobo, el niño no tiene esa idea de, ay, no, es bobo, porque no, no hay ningún niño bobo, no porque sea niño ni va a tener un pensamiento menor, no. La capacidad y la inteligencia del niño va en cómo yo como adulto le comunico. Va en cómo yo como adulto le hago saber las cosas del mundo. Bien. Y tenemos una última herramienta muy poderosa también. ¿Quién me acompaña a mí? Somos adultos que también estamos en procesos de acompañamiento y necesitamos acompañamiento también. Esto de poder con todo, no poder, no es tan así. Yo también tengo que tener herramientas, como hablamos tantas veces ya, de autorregularme porque yo soy un espejo. ¿Cómo voy a poder enseñarle a un niño que las emociones están bien, que uno puede estar enojado, triste, mal un día, bien el otro, si yo no lo sé hacer conmigo primero? Entonces, ¿quién me acompaña a mí? Y no siempre necesitamos, hay un psicólogo, un terapeuta. Pueden ser, por ejemplo, este tipo de charlas, este tipo de clases, pueden ser talleres, pueden ser investigar, pueden ser un familiar que nos escucha, que nos acompaña, que nos aconseja. Es estar completamente todo el tiempo en una búsqueda de una herramienta más. Bien, porque yo necesito, cuando uno va creciendo también, o sea, fundamental, tener cada vez más herramientas para enfrentarme a las cosas. Y no digo que enfrentarse a un niño, porque no es que sea un desafío de la vida, pero es algo que conlleva responsabilidad. Bien, porque estamos siendo ojos de alguien que después va a tener un autoconcepto, que después va a tener una vida, que después va a tener un trabajo, una pareja, una familia, y que nosotros vamos a haber sido fundamentales en ese proceso.
y que tampoco tenemos que morirnos en el intento. Esto no es ser la mamá, la tía, la acompañante, la maestra perfecta. Esto es ser humano y poder conectar con el otro ser humano, con la otra persona, con el niño, desde la idea de que estamos los dos aprendiendo, que estamos los dos evolucionando. Y eso implica también lograr en nosotros un sostén del niño y de nosotros mismos. Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá? No. Bien. Bueno, me gustaría em, que vi un comentario recién que me pareció muy lindo. Dice, me hiciste darme cuenta que me convertí en la madre que hubiera querido tener. Qué bueno es que este taller logre esas cosas. Me encantaría que todos se lo pudieran preguntar y que hoy se lleven esa duda, que se lleven la idea de que estamos acompañando niños en proceso y que nosotros estamos siendo adultos en proceso. Hay que tenernos paciencia, no victimismo, paciencia. Hay que tomar responsabilidad de este momento que es tan importante, por eso también invitamos a que el proceso de criar, el proceso de acompañar infancia sea un proceso consciente y responsable, para que en esa conciencia también haya un disfrute, que es de las partes más lindas, porque no solamente estamos aprendiendo del niño, sino que estamos evolucionando como adultos. Bien, así que si no tienen más dudas por el momento, me gustaría que se lleven esta pregunta hoy. ¿Cuál es la historia que hoy te contás? Ya vimos cuál es la historia que te contarán. ¿Cuál es la historia que hoy te contás? ¿Y qué historia te gustaría que un niño escuche de vos? Que puedas hacer esto, que puedas integrar lo que escuché, lo que me contaron, que pueda observar lo que hoy me cuento y que pueda juntar ambas dos perspectivas porque son valiosas las dos y ver cuál es la historia que voy a contar. Bien, ¿hay alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido un taller y una clase que les haya gustado mucho, que hayan aprendido sobre todo. Bueno, vamos a habilitar ahí igual unos minutitos a si alguien quiere compartir algo de cómo se sintió, de algo que le haya hecho pensar o recordar, está abierto. Vamos a dar unos minutos. De todas maneras, queremos agradecer a todas las personas que participaron hoy de este taller, y comentarles que les vamos a estar enviando por mail la invitación, y los detalles del próximo taller con el contenido, donde se va a profundizar en algunos puntos. Maga va a profundizar, así que si les interesó hoy todo lo que hablamos, ¿verdad? En este taller, no duden en hacernos el comentario y en leer la información que le vamos a mandar para que puedan venirse de manera presencial, al taller de Resignificando las Infancias. Así que bueno, Maga, agradecerte también a ti. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todos por conectarse. Qué bueno que estén interesados en estos temas, la verdad. Es algo re lindo y es un tema muy, muy importante que ojalá puedan seguir indagando también por ustedes y quede a partir de esta clase la semillita. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Vi que estoy leyendo ahora recién el chat y, y hay muchas, muchas cosas que veo que coinciden entre, entre ellos. Sí, qué etapa de la vida, ¿no? La niñez, que cuando no la tenemos realmente sanada, ¿no? Y cuando no tenemos un recuerdo amoroso de esa etapa, luego las relaciones se vuelven difíciles, el desarrollo personal se vuelve muy difícil, se vuelve cuesta arriba, ¿no? Y bueno, después el maternar o el paternar se vuelve realmente difícil, escabroso, ¿no? Entonces Mm, es la búsqueda de a las nuevas infancias, recordemos nuestra propia infancia, miremosla con amor, integrémosla con amor, si queremos el día de mañana poder criar a nuestros hijos y tener un mundo completamente diferente. Empezamos por nosotros y luego hacia nuestras descendencias, ¿verdad? total.
Bueno, mira, Marcio Totalmente. pone por ahí una frase, cuando sea grande quiero ser niño. Yo lo que te invitaría ahí, Marcio, qué linda frase, ¿no? Pero Muy bueno. cuando seas grande, yo lo que te invitaría es abrazar al niño que fuiste. Mm, total. Eso creo que es la forma más amorosa, ¿no? De poder integrar una de las etapas más importantes de la vida, ¿no? Todo lo También incorporamos entender. en esa etapa. Ujú. Recordar también ahí algo que está bueno, que siempre seguimos siendo niños. Ujú. No existe un cuando sea grande. Siempre, siempre vamos a estar siendo niños y siempre vamos a poder volver a contactar con ese niño. Por eso siempre también está la posibilidad de volver a nuestras infancias y resignificar. Estamos conviviendo todo el tiempo con nuestro niño. Exacto. Mira, y Recordar justo por ahí ponía Karen, y recordarle al niño interior que ahora hay un adulto a cargo. Bellísimo, exacto. totalmente, Exactamente. Es como desde el adulto que somos, darle la mano al niño, abrazar al niño y darle esa protección y ese cuidado, ¿verdad? Y ayudarlo a entender de que las situaciones que se vivieron en ese momento, en esa etapa, ya pasaron. totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han participado el día de hoy. Capaz que tuvimos algunos inconvenientes técnicos, fue difícil para algunas personas, estoy al tanto que para algunas personas fue difícil ingresar. Había muchas personas intentando ingresar al mismo tiempo y eso a veces Zoom no es muy amigable muchas veces en eso, así que les pedimos disculpas por ese inconveniente técnico, pero creo que bueno, todos pudieron disfrutar del taller. Mira, Alicia dice, considero que en las carencias de mi infancia traté de implementar algo mejor para mis hijos. Interesante, Alicia. Y Total. cómo, te voy a pedir ahí si te animás a abrirte en la cámara y el micrófono, y cómo, para preguntarte esto y darte un poco el lugar, si te animás a comentar, ¿cómo te sentís con eso que diste? Con eso que le diste a tus hijos. Buenas noches. Satisfecha y, y considero que entiendo también que me dieron lo que pudieron, pero yo entendí también que mis carencias no son, las carencias no pasan por lo económico, pasan por afectos, por demostración de cariño, eh, por jugar con los hijos, Ujú. Por tiempo de por, calidad. que Ujú. no estuvieran físicamente en el momento, pero estaban y no pasaba eso que yo considero que traté de hacer con mis hijos. Ajá. ¿Y Trataste de cómo sentís? resignificar. Ahí está, tal cual. Gracias a Dios Totalmente. comparto, si bien trabajé y trabajo, traté siempre de hacerme el huequito para ellos y estar con ellos presente en los actos de colegio, la importancia de estar en los Ujú. actos de colegio, eh, en llevarlos a un cumpleaños. Entonces, Ajá, considero que son momentos importantes que capaz que para otros son una paga, pero para mí eran fundamentales. ajá. Y Che, ahí Alicia, ¿qué edad tienen tus hijos? Perdón, Maga, una cosa nada más. ¿Qué edad tienen tus hijos? 18 y 23. Ah, ya están enormes, ya sus hijos. Tremendo, bien. y ahí Te capaz que habilito ahí. si me permitís preguntarte, ¿no? ¿Qué crees que puedes potenciar? Porque eso es igual de importante que resignificar. Potenciar implica mirar y rescatar cosas que también, por más que a veces en nuestra infancia no hayan sido buenas o malas, podemos incluso mirar, ¿no? Cambiar el lente con el que vemos ciertas cosas y decir, bueno, esto quizás sí estuvieron conmigo, no de la manera que me gustaba o no de la manera que me hubiese gustado, pero hoy lo puedo tomar y lo puedo potenciar, porque esto es algo bueno que rescato. A ver, por eso digo, no juzgo porque también entiendo que eran otras épocas y no se demostraba como un ejemplo. Mi hijo es más chico todo el tiempo cuando le pasa algo o me manda un mensaje, el te amo, no nos decían te amo. Es verdad. Y, y parecía
al principio siempre me resultó no chocante, pero sino que hoy demuestran un montón los hijos. Y eso es base de lo que nosotros formamos también. El Ujú. decirles el diario, el beso, el llegaste bien, el fuera de que uno a veces por seguridad está pendiente del llegué bien, pero el decirle te quiero, cómo te fue, la importancia del cómo te fue, eh, uno mira hacia atrás y eso hacia atrás no pasaba, no sé por qué, sin juzgar, ¿no? Pero no sé Es una por qué. cuestión bien de construcción cultural, ¿no? El tema del contacto también, hoy es como que está mucho más naturalizado el tema del contacto, de abrazar, de que un padre abrace a un hijo, ¿no? De repente el contacto estaba como mucho más estereotipado en el rol femenino, hoy está, por suerte, también el rol masculino tiene que ver también con el cuidado, ¿no? Con el contacto, con el abrazo, con el beso, con el te amo, con el te extraño, esas eran cuestiones que no estaban, no se permitía, por una cuestión cultural también, ¿no? Había que marcar distancia, el respeto, la autoridad. Eran los valores que se transmitían desde el amor, porque en realidad eran valores desde el amor, eran bien diferentes a los valores que transmitimos hoy desde el amor, ¿no? Y entonces eso generaba una construcción de sujetos diferentes. Mi hijo ayer, el 18, explicaba que él no tiene problema de abrazar a sus amigos, de darle un beso, me dice, porque a mí me encanta, me dice, la demostración de cariño. Y Ujú, entonces eso es una base que se forma desde la casa, de poderles que sean claros en lo que sienten y si hay algo que no les gusta, no les gusta, y si les gusta o lo quieren, que lo expresen. El expresar ujú, que nosotros, no sé si, por eso devuelvo a lo mismo, no sé si era o por cultural, nos ujú. callábamos un montón de cosas. Totalmente. Sí, estaba Sí. como el hecho del diálogo, ¿no? Y la expresión de las emociones también estaba como estereotipada, ¿no? Más hacia el rol femenino y hasta por ahí nomás, porque había emociones que tampoco estaba muy bueno expresarlas, ¿no? Y obviamente la masculinidad era un poco más rígida en eso. Hoy se ha deconstruido, ¿no? Para ambos lados, para lo femenino y lo masculino. Por ahí dice, Diana, comparto todo lo que dicen, pero también está bueno reconocer hoy en día tenemos otras herramientas. Sí, exactamente. Hay otras herramientas, que permiten hablar de estos temas, ¿no? O sea, hoy hacer un taller hablando de infancia y tocando el tema del desarrollo y cómo influye el comportamiento de los padres y el contacto emocional que tienen los padres hacia sus hijos, esto yo tengo 42 años, chiquilines, hace 30 no sucedía. No es tanto en la Sí. historia de la persona, ¿no? Ahí Y también por ahí entender, más o menos tienen la misma edad. claro, y entender también que uno no debe mirar a lo que fue su infancia no es la idea, ¿no? Con con la mirada de la culpa, del enojo, Claro, de simplemente comprendiendo que es como hablamos diciendo, ¿no? La base. Comprender que eran otros contextos y que hoy tenemos en nuestras herramientas, como dice recién Diana, tenemos en nuestras manos otras formas, otras maneras de comunicarnos y eso son cosas que debemos utilizar a nuestro favor. Hoy no solamente estamos cambiando individual, estamos cambiando como sociedad. Y ujú, hoy hay otros conceptos. Siguen, quizás porque pasa, se siguen manteniendo ciertas ideas, ciertas cosas que quizás antes se comparten, pero la realidad en la que estamos hoy como sociedad es muy distinta. Y eso tiene que jugar siempre a nuestro favor. Como padres, como madres, como hermanos, como tíos, y también como lo que va a pasar, porque nosotros vamos a seguir cambiando. No es que siempre nos vamos a mantener totalmente. igual. Es probable que los hijos y los niños y las infancias que hoy estamos acompañando, más adelante estén en otro contexto totalmente diferente y ojalá que sea mejor y ese ojalá está en nuestras manos como adultos. Comparto totalmente. Vamos a darle la palabra a Janet y después a Dayana y después leemos el mensajito que está en el chat. Janet. Buenas noches, felicitaciones, Maga, primero que nada. Em, Gracias. Estuve hace muy poco en una charla de un psicólogo también sobre infancias, esto que, bueno, es un libro que se llama Criar sin culpa, pero también hablaba
de poder ser conscientes de que a nuestros padres, yo tengo la edad de Tania, mis padres tienen 70 años, y él decía como que los padres a ellos no los criaban para que los quieran, los criaban para que sean independientes. Entonces el amor no Tal. era una necesidad para nuestros abuelos, digamos, era que los hijos, o sea, no pasaran las necesidades que pasaron ellos o sus padres. Entonces, claro, hay un cambio también, no solamente cultural, sino de sociedad, de todo, ¿no? Que por lo que también ha ido cambiando el relacionamiento de padres e hijos, me parece, y esto de dar amor, porque capaz que como no nos lo dieron a nosotros, nosotros lo damos, ¿no? Y que desde ahí se ha ido resignificando también las infancias, porque por Total. esto de la necesidad de cambiar, o sea, lo que yo no tuve, que lo tenga mi hijo, desde el amor, ¿no? O sea, no estamos hablando de lo material como hablaba ahora Alicia, sino de que, bueno, de repente las necesidades para ellos pasaron por ahí, fueron personas adultos independientes y se pudieron hacer cargo de sus casas, de su familia, de sus hijos, de sus compañeras, pero le faltaba eso. Entonces, bueno, como que ha habido una compensación a lo largo de las épocas de padres a hijos. Y creo que ahí es donde ha Totalmente. habido el cambio. Gracias, Maggie. También, gracias, Janet. También está bueno como comprender de que eso también era amor. Eso era amor. Para la concepción cultural de nuestros padres era amor. Lo que pasa que estaba basado o en lo material o en ¿no? Y que tiene que ver también con su propia construcción histórica, ¿no? Nuestros abuelos vivieron la guerra, muchos de nuestros abuelos vivieron la guerra, vivieron exilios, ¿verdad? El destierro, el hambre, el frío. Entonces, asegurar a sus hijos, nuestros padres, el sustento, ¿no? La supervivencia era amar. Lo que pasa es que ya de repente nuestros padres, ya algunos pueden haber vivido la dictadura, por ejemplo, mis padres fueron exiliados de la dictadura, entonces el amor tenía que ver mucho más con la protección, con la seguridad, ¿no? Con asegurarse que, bueno, ojo donde estés y con quién estés, ¿no? Pero obviamente que para alguna de mi generación el decir te quiero, te amo, y no estaba, ¿no? Porque estaba como mucho más la idea de hay que tener ojo, ¿no? Tenés que cuidarte con quién hablas. Y eso era amor, era una manera de proteger, ¿no? Y cada vivencia se fue trasladando, pero lo que nunca podemos perder de viaje, o sea, de la idea, ¿no? De que eso era amor. Todo lo que nuestros padres han hecho de una u otra manera es desde el amor. Ahí Diane, capaz que habías está levantado bueno la mano. hacer una Sí, invitación, ¿no? De cómo recién hablamos esto de resignificar infancias. En este caso, lo que podemos hacer es buscar el significado de quienes nos dieron esas infancias, ¿no? Porque es una cuestión de mirar y ir sí. buscando qué significaba esto y siempre vamos a dar con la idea de que fue muy probablemente eso que, esa manera en que nos criaron estuvo y partió desde el amor o desde el miedo también. Ujú. Pero son dos opciones que pueden ser válidas si uno las sabe mirar y que Ujú. hoy son la oportunidad para nosotros resignificar. Totalmente. Había otra Gracias. mano, ¿no? Sí, Diana ha levantado la mano también y tenemos dos mensajes en el chat. Yo los voy Diana. leyendo. Yo un poquito más lo que dijo Janet, como complementar eso, ¿no? Tipo, ahora como que después de todo el taller y de lo que estamos hablando, como el mirar para atrás y darme cuenta de que varias de nuestra familia, por no decir creo que el 80-90%, como que han sobrevivido, en realidad, ¿no? Han criado desde la niñez a adultos para que puedan sobrevivir y, y, bueno, y reproducir la especie, digamos, el apellido, el linaje. Y bueno, claramente ha sido desde el amor. También ahora se me venía esto, ¿no? De que si hoy estamos acá escuchando el taller es porque ha sido desde el amor, si no, no estaríamos, sea como haya sido, pero no estaríamos acá. Entonces, Totalmente. como se me vino ese clic de mirar para atrás mi familia, mis abuelos, mis antepasados, todo, y es como a los 14 años antes ya eran adultos y ya se criaba eso por eso mismo, para la supervivencia, para cuidarlos y para que se sepan manejar en un mundo que no es como ahora. Creo que Tal. hace lo del 2000 en adelante, un poquito antes capaz, que recién se está haciendo como este cambio de conciencia desde el más sentimental, más amoroso, de que es todo muy nuevo. Entonces Ujú. estamos hacer estas cosas y seguir como
abriéndonos a expresarnos con más amor, de que muchos no tenemos esa información, entonces como que tenemos que adquirirla y verla desde este lado. Y te quería, muy lindo taller, la verdad. Quiero ya que salga el video y compartirlo con muchas personas. Gracias, Diana. Bueno, leemos un poco el chat ahí. Decían por Dale. ahí, no podemos mirar nuestra infancia desde el hoy, sino desde el ayer. Si la miro desde el hoy puede ser desamor, pero si lo miro desde el ayer puede ser súper amoroso. Totalmente, comparto 100%. Priscila nos decía, Alejandro de Barbieri también tiene libros muy lindos sobre la infancia. Sí, muy interesante el trabajo de Alejandro, la verdad. Para los que no lo conozcan, los invito a investigarlo porque es un tipo que la verdad trabaja muy bien, trabaja mucho, es psicólogo y trabaja mucho con grupos, trabaja también con tanatología, es un tipo, la verdad, muy interesante, los invito a investigar. Y Karen, yo crecí con la creencia de que mientras más cosas buenas hacía o cuanto hacía para los demás, mayor era la validación que me daban. Hasta ahora que soy adulta, vengo a entender que no necesito hacer más por los demás para conocer mi propio valor. Muy interesante, Karen, ahí, tal Muy, cual. muy lindo. Eso también era como que estaba muy estereotipado, ¿verdad? Muy establecido en la cultura de que hay que hacer por los demás para que los demás también te den y para que te merezcas, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, ¿no? Venimos como de una cultura judio-cristiana que habla del sacrificio permanentemente y la realidad es que desde la biodecodificación lo vemos, se trabaja esto, el sacrificio como una forma de manipulación, ¿verdad? Donde estamos intentando hacer por otros para esperando siempre a que nos lo den a nosotros, ¿no? Cuando salimos de esa lógica, dejamos de esperar que el otro nos dé y empezamos a darnos simplemente, ¿no? Nos volvemos como mucho más autónomos y libres a la hora de vivir nuestra vida. Ujú. Ángela pone muchas gracias porque a través de lo trabajado pude ver mi infancia desde otra perspectiva y darme cuenta de ese amor del que hablan. Nunca lo había visto antes. Qué Bellísimo. lindo. Muchas gracias, me alegra, la verdad. Es alegre. Tremendo. Bueno, Muchas chiquilines, de verdad muy agradecidas con todo, Maga. La verdad, un placer tenerte siempre en el equipo. gracias por la oportunidad, por invitarme y a todos también. Muchas gracias por, a pesar de los inconvenientes, haber estado súper atentos y haberme acompañado también. Bueno, le dejamos a todos, le vamos a mandar a todos el comentario. Va a quedar este video grabado, así que lo pueden volver a ver cuantas veces quieran. Va a quedar en nuestro canal de YouTube, al cual los invitamos a seguir y darle like al video y a difundir también nuestro trabajo. Nosotros somos un centro establecido, especializado en biodecodificación, como más o menos contó por ahí Maga. Maga lleva ya un largo proceso con nosotras de estudio y de trabajo, bellísimo trabajo, encantada de verdad de tenerte siempre en el centro. Y bueno, queda la invitación para el siguiente taller de manera presencial en nuestro centro. Les vamos a dejar la información en sus correos electrónicos. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias de verdad por prestarnos este ratito y meternos en sus vidas un ratito también. Un Muchas abrazo. gracias. Chao. Chao.